Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saludo desde la Venezuela bolivariana, esta servidora Erika Ortega Sanoja, en este su programa de entrevista de RT. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios a Thierry Meyssan, uno de los más importantes periodistas que ha venido cubriendo la guerra en Siria por más de 6 años in situ, y le damos la bienvenida aquí a Entrevista de RT. Buenos días, señora. Bueno, primero que nada quisiera comentarle el presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho que todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos le resulta muy similar a los primeros años de la guerra en Siria. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esta afirmación del presidente sirio. Sí, totalmente. Vemos que desde hace 2 años, desde la publicación por parte del presidente Barack Obama del decreto ejecutivo contra Venezuela, están preparando una guerra contra Venezuela. El trabajo que hacen con los elementos que aquí llaman oposición es muy similar a lo que pasó en Siria y también antes en Túnez, en Egipto, en Libia, lo que ocurre en Yemen. Estas revoluciones de colores y revoluciones o primaveras árabes que así llamadas, ¿no? No, al comienzo parece una revolución de color, pero el objetivo no es el mismo porque no se trata de derrocar un gobierno y de reemplazarlo por la oposición. Se trata de utilizar al gobierno y a la oposición para que se enfrenten y destruir el país. A Estados Unidos no le interesa quién está en el poder. Su cuestión, su problema, es destruir el país y el Estado. Es decir, la capacidad de resistencia de ese pueblo. Y en este caso, ¿usted cree que en Venezuela está sucediendo eso? ¿Buscan destruir a Venezuela como un Estado-nación? Sí, exacto. Creo que los venezolanos no se dan cuenta de lo que está preparándose. ¿De qué forma? A ver. Al comienzo de las primaveras árabes, los estados, los países afectados, pensaban que era un problema entre el gobierno y la oposición. Pensaron que Estados Unidos quería que los hermanos musulmanes o un grupo semejante llegaran al poder. Sí, en efecto, en cada uno de esos países, Estados Unidos empujó a los hermanos musulmanes, pero no para que llegaran al poder. Eso se ve en Egipto, donde los hermanos musulmanes llegaron al poder, los sacaron y luego volvieron. Y eso puede durar mucho tiempo. El objetivo, en realidad, es destruir el Estado. En este caso, ¿cuál era el interés de los Estados Unidos en Libia y en Siria? Y si hay alguna relación con lo que quieren aquí en Venezuela. ¿Hay alguna relación? En el 2004, varios expertos del Pentágono explicaron y elaboraron libros donde explicaban que en lo sucesivo Estados Unidos iba a librar guerras para dividir al mundo en 2 zonas. ¿Qué tipo de zonas? Parecía muy rara en ese momento esa metodología, pero consistía en tener una zona estable para Estados Unidos y sus aliados, e incluso algunos de sus enemigos como Rusia, China o la India podían estar en esa zona. Y otra zona donde no hubiera gobierno estable ni desarrollo, sino el caos. Cuando ellos escribieron eso, uno no sabía mucho hacia dónde iban, pero explicaban que querían garantizar que ningún Estado fuera una amenaza para Estados Unidos, que nadie pudiera desarrollar un poderío que amenazara a la potencia hegemónica de Estados Unidos. Incluso publicaron un mapa donde uno veía que todo el Medio Oriente había que destruirlo. Y en cuanto a América Latina, explicaron que solo Argentina, Brasil y México debían ser estados estables y el resto debía ser destruido. No se trata de reemplazar un gobierno por otro. En el 2004, todo el mundo vio esto con mucho escepticismo. Lucía como absurdo. Ahora bien, si vemos lo que pasa actualmente en el Medio Oriente, hay ciudades enteras que han sido arrasadas.
desde Libia hasta Yemen. Varios países se han desmoronado, de manera que no es un proyecto imaginario, sino que lo están poniendo en práctica, y que previeron ponerlo en práctica en Venezuela, y por lo menos en el noreste de América Latina. ¿Y por qué cree usted que es ahora, no? ¿Por qué ahora es que se precipitan todas estas acciones de la oposición? No sé por qué generan esas acciones ahora por parte de la oposición, pero en todo caso está claro que Estados Unidos hace que la situación hierva, poco a poco hace que la situación hierva. Cuando vengo acá me doy cuenta de que ya la situación está lista, que cuando Estados Unidos lo desee, va a comenzar la guerra aquí, en Venezuela. Y ustedes no saben lo que es la guerra. ¿Cuál puede ser el escenario de esa guerra? ¿De qué tipo? ¿Al estilo Libia, al estilo Siria? Me refiero a Libia, por ejemplo, los fake news, las noticias falsas, un supuesto bombardeo a una plaza que nunca existió. Al estilo Ucrania, una forma de colocar francotiradores, como ya ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002, para decir matar a gente de un lado y del otro, o al estilo Libia, de mercenarios pagados para dañar a la población en general. Cuando estudiamos lo que sucedió en Ucrania, en Libia y en Siria, es exactamente la misma metodología. Siempre comienza igual. Se acusa al gobierno de cometer crímenes horribles. Justamente se acusa a algunos dirigentes políticos de crímenes espantosos y ellos mismos están sorprendidos cuando se les dice: bueno, mire, tenemos testigos, usted torturó a unas personas. Se quedan anonadados, porque es tan horrible que no lo pueden creer. Luego envían al sitio, al país, unas fuerzas especiales, unos francotiradores. Esos francotiradores se colocan en los techos durante una manifestación. Su objetivo es disparar tanto sobre los manifestantes como sobre la policía. Eso ocurrió aquí en Venezuela, el 11 de abril de 2002. Sí. En Libia, cuando salí de Libia durante la caída del Estado, el desmoronamiento de ese Estado, la Organización Internacional para las Migraciones me sacó en un pequeño barco. Éramos como 40. Estábamos como sardinas en lata. Y había unos miembros de las fuerzas especiales italianas que habían sido arrestados durante el comienzo de la crisis y la OTAN quería que salieran de Libia. Yo salí con esa gente. En el barco ellos relataron, se lo relataron a alguien y yo lo escuché, porque era un sitio muy pequeño y se oía todo. Pues bien, dijeron que habían sido enviados a la primera manifestación en la que se dijo que Muammar al-Gaddafi había disparado contra su pueblo. Fueron ellos los francotiradores que habían disparado contra la multitud y contra la policía. Eso crea una confusión enorme. Cada campo está convencido de que fue el otro el que le disparó. Y eso es el comienzo de un enfrentamiento interno. Aquí le llaman guerra de perros. Sí, exacto. La expresión de guerra de perros se utilizó por primera vez por el Pentágono durante la guerra en Yugoslavia. Ellos probaron esa metodología allí. Y allí lograron generar una guerra civil que partió a ese país en 7 pedazos. Una vez que hacen esto, comienzan a acusar al gobierno de ser responsable de esos muertos y lo hacen ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Ese consejo rápidamente se transforma en un tribunal de acusación. Milagrosamente consigue unos testigos que vienen a dar su testimonio, pero son falsos testigos. Eso es muy fácil de conseguir, falsos testigos. Esos testigos entonces cuentan su relato, eso se avala, y luego esta información se envía al Consejo de Seguridad, que está horrorizado con esa información y autoriza el uso de la fuerza contra ese terrible gobierno que acaba de matar a su población. Simultáneamente, se envía al país unas fuerzas especiales que atacan símbolos del Estado. Por ejemplo, en Siria, por ejemplo, atacaron estatuas del presidente Hafez al-Assad, que es el padre de la Siria moderna.
Aquí me imagino que van a atacar las estatuas de Hugo Chávez y destruyen la bandera, la queman, elementos que no tienen valor militar. Es una guerra simbólica. Es una guerra simbólica, en efecto. Entonces se utilizan los medios internacionales para explicar que es el comienzo de una revolución. Basta tener 2 o 3 grupos. En Siria había 2 grupos que iban de una ciudad a otra todos los días y todos los días decían, mira, hay una pelea en tal parte, hay una guerra en tal parte. Y en realidad eran unas 20 personas las que generaban ese desorden.